informativa de régimen interior, obras y servicios, celebrada el día 25 de abril de 2011 con la asistencia de Javier Portillo, Luis Martínez, Joseba Leicegui, Xavier Díaz Finaldegui, Javier Santiago, Alex Videroneta y Luis Montalbán. Trata este tema, viene a decir, tras debatir sobre algunos puntos de la ordenanza, se aprueba con los votos a favor de los representantes de Zaya Bay y la abstención del representante de Bildu, Grupo Nacionalistas Vascos. Bueno, señalar que con esta ordenanza quedan reguladas las actuaciones que la policía local realiza en caso de movilización o retirada de un vehículo. Cabe destacar que la policía local podrá retirar los remolques o caravanas estacionados sin el vehículo tractor, aunque se encuentren bien aparcados. También decir que en caso de aprobarse esta ordenanza tendrán que cumplirse los plazos legales para que entre en vigor. Yo no soy de Zaya Bay, también, por favor, Perdón, te incorporaste a las 5:45. Sí, te di a ver si querías votar y me dijiste que no. Sí, pero bueno, podías haberlo puesto, ¿verdad? Sí, se pone, a las 10:45 se une José Montalbán a la comisión a continuación. Sí, pero claro, ese es el tema. No importa, pero voy a votar por a favor. Sí. Sí, vamos a votar a favor. Tuvimos en la comisión un par de aportaciones en cuanto al tiempo al punto 4, en cuanto al tiempo que se podría dejar el coche inmovilizado antes de que se llevara pues, al lugar oportuno, ¿no? donde sería custodiado. Entonces, lo que bueno, parece ser que no hay nada estipulado en cuanto a eso, en cuanto al tiempo que podría estar un coche inmovilizado por cualquiera de las cosas que se prevén. Pero bueno, en todo caso, si no está regulado en ninguna norma ni decreto, con esa salvedad y con esa aportación que hicimos, pues nosotros vamos a aprobar esta ordenanza, haciendo hincapié en la idea que has hecho tu mención antes, que la gente sepa realmente en la práctica pues bueno, cuál es la práctica habitual de esta ordenanza, ¿no? Cómo van a actuar los agentes de la policía local, con lo cual, pues bueno, a vos. Bueno, nosotros también en principio estamos a favor de esta ordenanza. Lo único, queremos, hay una salvedad porque no se especifica cuál va a ser el lugar de depósito donde se van a llevar los vehículos que queden inmovilizados. Me decía Choque, ¿Va a ser eso definitivo? Sí, de momento se va a llevar ahí. De momento se va a prever alguna otra... Tampoco va a haber una gran afluencia de coches, estos son casos esporádicos. Y cuando haya algún evento o algo encima de Choque... En la parte trasera, la parte trasera. Esto es ir a la convención, para guardar los coches. No, ya importa, ya nos corta. Esto. Ya te dará. Cuando se lleven unas 80 coches, igual, Tengo miedo que no se puede. Bueno, también quiero agradecer a los demás grupos políticos las aportaciones que han dado para la elaboración de esta ordenanza. Claro. Pues en este caso estamos igual, si publicar en el Boletín Oficial de Vizcaya 30 días el periodo por cualquier tipo de sugerencia o alegación y se aprobará luego definitivamente. Bueno, yo quería añadir algo más que se tenga en cuenta, pues si se puede buscar otro tipo de lugar de depósito que no sea al final. A ver, esto se puede